Ahora sí, bien, hermanos, pues esta sesión técnicamente es para que ustedes puedan preguntar o comentar. Eh, Hasta aquí se ha entendido, o más que entendido, hemos logrado ver el camino de Caín, es decir, cuál fue su sendero, el proceso que le llevó a convertirse en asesino. Eh, bueno, así, a manera de resumen, hermanos, técnicamente nos da la información la Biblia de que uno era pastor, el otro era agricultor, el pastor era creyente, eh, perdón, el agricultor no era creyente, por lo tanto, el pastor era bendecido y favorecido del Señor, mientras que el agricultor no era favorecido y por lo tanto no había prosperidad en su trabajo, en su tierra. Eh, Haciendo un paréntesis de que no porque en este caso no haya sido favorecido del Señor y no haya producido como se debe, no significa que las personas tengan algún conflicto con Dios porque no les vaya bien en el trabajo. Acuérdense que también existen los tiranos, entonces ahí tenemos un faraón que dice la Biblia, se levanta un faraón que no conocía a José y tampoco conocía al Señor. Entonces, cuando Moisés le dice, pues vengo de parte de Dios y dice que dejes ir a su pueblo a ofrecerle una ofrenda en sacrificio. El faraón contesta diciendo, no conozco a tu Dios. Entonces, el problema no era que los hijos de Israel estuvieran haciendo algo malo. Eh, Incluso la escritura dice que alzaban su voz clamando a Dios y Dios escuchó y les mandó a Moisés. Mm, entonces, el problema no era que estuvieran haciendo lo malo, el problema es que tenían a un tirano como gobernante. Y a veces pasa así, hermanos. Entonces, comento esto, hermanos, porque muchas veces en la iglesia se da esa idea de que si a alguien le va mal económicamente, si a alguien le va mal en el trabajo, es porque algo ha de estar haciendo mal en su vida. Entonces, no es esa la idea. Sin embargo, sí debe quedar claro que Dios sí tiene favoritos. Dios sí favorece a los que le buscan. Y en este caso le tocó a Abel. Abel era favorecido del Señor y por lo tanto era próspero. Pero Abel era boca floja y entonces le decía a su hermano, si te vuelves como yo, Dios también te va a dar riqueza como a mí. Y en esa jactancia, pues le abre las ventanas a su hermano. Y dice, sí, sí, es cierto, tiene muchas ovejas, tiene mucho ganado. ¿Y qué pasa? Que cuando se va asociando con otras personas, pues otras personas les dicen, a nosotros no nos va tan bien como a tu hermano. Ah, ¿De qué manera vamos a sobrevivir, ¿no? Si las cosas siguen mal. Y entonces Caín ya no solamente, al momento de asociarse con alguien más, ya no solamente pensaba en, en sí mismo, sino que pues, empezaba a, no a preocuparse, pero sí a ocuparse en cómo sostener esa sociedad que tenía con otras personas que amaban a Satanás. Y entonces, evidentemente, tenía que acudir a los bienes de su hermano
para que entonces esa sociedad se hiciera próspera. Toda sociedad, hermanos, que nosotros buscamos en este mundo, desde la simple amistad con alguien hasta asociaciones comerciales, asociaciones políticas, eh, siempre llevan un objetivo. Y repito, aún las de amistad llevan un objetivo. Ese objetivo es el obtener un beneficio, ya sea a favor de todos los que pertenecen a esa sociedad o a favor individual de alguien en particular. En este caso, Caín seguía pensando en sí mismo, en cómo hacerse rico y sobre todo hacerse de las riquezas de su hermano y de su poder. Y entonces dice, ok, tendría que quitarlo de en medio. Pero para poder llevar a cabo esto, necesitaba que hay más estuviera apoyándolo. Y obviamente el apoyo lo obtenía de, de las personas con las que estaba asociado. Pero tenía que mantenerlos callados. Así que es muy probable, hermanos, que no solamente llegó el momento de matar a Abel y punto, ¿no? Sino es posiblemente, sino bueno, más bien, eh, el camino nos muestra que evidentemente se cometieron otros actos ilícitos, quizá el robo, quizá el asesinato, o no, tal vez no el asesinato, porque ciertamente Abel fue el primer asesinado, pero sí una forma de oprimir a otras personas para quizá quitarle sus bienes, robarle sus pertenencias. Y entonces se cometieron otros actos inapropiados que finalmente les lleva a hacer un pacto y les dice, esto es lo que va a suceder. Satán me va a entregar a mi hermano, yo lo voy a matar, pero necesito que ustedes me ayuden a ofrecerlo en sacrificio. Eh, no puede haber un juramento sino por boca de 2 o 3 testigos. No puede haber convenio sin la existencia de 2 o 3 testigos. Y entonces, hermanos, se necesitaba que hubiera testigos de ese asesinato. Eh, se da muerte a Abel y entonces Abel es la ofrenda y el asesinato es el sacrificio. Este es el camino de Caín hasta que llegó a ser maestro Mahán, el poseedor de ese gran conocimiento. La próxima semana veremos eh, por qué razón era necesario el sacrificio de Abel, por qué se requería de ese sacrificio y evidentemente por qué Abel es llamado también ofrenda. Eh, y cuál fue el resultado de todo esto. Hasta aquí, hermanos, preguntas, quejas, chismes, argüendes. Ya, Mu- ahora sí podemos ver por qué entonces es importante la lengua, por qué es importante controlar lo que vemos y por qué es más importante controlar nuestros deseos, no reprimirlos. La represión lo único que hace es mantener latente el deseo hasta que de pronto estalla. Entonces, no se puede reprimir un deseo, pero sí se debe educar, se debe de controlar eh, para que no se caiga entonces en conductas lascivas, en, en conductas conscupiscentes,
que se salen de control. Los santos de los últimos días, hermanos, durante muchos años se nos ha enseñado a reprimir muchos deseos. Se nos ha enseñado a que si algo se nos antoja, si algo lo traemos a nuestro ser como un deseo, ciertamente si alguien dijo que era malo, entonces hay que reprimirlo. Ah, podríamos mencionar quizá el café, podríamos mencionar la Coca-Cola, podríamos mencionar la homosexualidad. Ah, y hermanos, esto evidentemente ha traído legendarias historias de terror, eh, donde muchos eh, han preferido alejarse de la iglesia, otros han preferido dejar de creer. Pero lo más triste, hermanos, es que hay muchos que deseando creer y amando el Evangelio, han preferido dejar de vivir y se han quitado la vida a causa de que les dijeron tienes que reprimir tus deseos. Eh, Estamos, hermanos, ante una situación que obviamente llegó a salirse de control de una manera tan fuerte que a finales de los años 90 el estudio que se hizo sobre el suicidio llevó a el estado de Utah a ocupar el primer lugar hasta todavía mediados del 2016. Utah y en particular Salt Lake City eran de los lugares con mayor índice de suicidio juvenil en los Estados Unidos. Y uno se preguntaría, ¿cómo es que en la tierra de Sion hay tanto suicidio? ¿Cómo es que en la tierra que fluye leche y miel eh, hace que los jóvenes se maten? Ah, mis hermanos, mucho era el resultado de estas políticas en donde se daban las famosas terapias de conversión o donde simplemente les decían, tienes que reprimirlo. Hermana Sonia, adelante. Sí, Juan. En cuanto a las circunstancias que llevó, bueno, que llevó a Caín a hacer todo este asunto, en un discurso de Lender Holland, cuando hablaba del otro hijo pródigo, hablaba, ¿no? Que a veces nosotros consideramos un regalo el hecho de que tengamos buena fortuna en el sentido de que tal vez temporalmente estamos bien, nuestra familia, nos sentimos bien en la iglesia y todo. Pero a este sentimiento dice él que es la envidia, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta trabajo y yo hablo personalmente. La envidia no nos damos cuenta hasta qué grado nos puede am, consumir para que actuemos, ¿no? Y yo recordaba cuando estabas platicando ese discurso y recordaba esa parte donde decía que el Señor no va a decir, hoy te va bien a ti y a ti no. O sea, nunca va a ser así, ¿no? Las cosas nunca va a decir, tú dijiste, el Señor tiene preferencias, pero sí no va a decir preferencias. A ver, hoy los del continente americano sí van a tener sol y los del continente europeo no. O sea, no es así técnicamente, pero sin embargo, ese sentimiento creo que es difícil de controlar, es difícil. Yo lo comparo, ¿no? Lo comparo a lo que pasó cuando no podemos reprimir esas concupiscencias porque son deseos desbordados. Decías también al principio, eh, cuando dejamos que pues la ira nos amarga, la ira nos convierte en otras personas donde no queremos saber de nadie. Entonces, todos son sentimientos y para mí lo traduciría en ira, perdón, en envidia. Muchas gracias, hermana. Y eso que usted menciona, evidentemente,
se plasma de forma muy clara en el caso de Nefi y sus hermanos. Vemos cómo es que ellos decían, es que Dios a nosotros no nos muestra tales cosas. Eh, y Nefi les preguntaba, bueno, ¿le han preguntado al Señor? Evidentemente querían o envidiaban esas bondades que el Señor les había manifestado a Nefi y a su padre. No obstante, no estaban dispuestos a pagar el precio, o vamos a decirlo en una forma un poquito más, más musulmana, no estaban dispuestos a someterse a la voluntad de Dios, porque consideraban que someterse a la voluntad de Dios era someterse a la voluntad de su hermano. Y esto no era más que el resultado de la envidia. Era la forma en la que ellos creían que si aceptaban la voluntad de Dios, estaban sometiéndose a Nefi. Y no era así. La realidad es que era someterse a Dios. Gracias, hermano, por estas palabras. Y, hermanos, ciertamente el ojo malo, el más común, es ese, el de la envidia. Y obviamente de ahí se desprenden muchos grandes pecados. Si ustedes recuerdan, de los 10 mandamientos de la ley, el último, el que cierra los 10 mandamientos principales, es precisamente la codicia. El codiciar, hermanos, ya es la forma más común de faltar a cualquier otro mandamiento. Entonces debemos de tener mucho cuidado en que nuestros deseos no se conviertan en codicia. Por último, hermanos, solamente dejarles de tarea que puedan leer el capítulo 27 y 28. Es más, del 27 al 29. Capítulo 27, 28 y 29 de Deuteronomio. En estos capítulos se manifiesta la bendición y la maldición. Vamos a entender al leer estos capítulos por qué a Caín no le iba bien, por qué no era prosperado. Y vamos a entender por qué Abel sí era prosperado. Pero tal vez hoy podríamos preguntarnos por qué entonces a la gente del narcotráfico, a la gente del terrorismo, parece ser que sí le está yendo bien. Parece ser que comen de lo mejor, visten de lo mejor. La próxima clase vamos a entender lo que el Señor quiso decirle a Caín al haber derramado la sangre de su hermano, cuando le dice, vagabundo y fugitivo serás. Hay una serie de cosas que debemos de entender en esas simples palabras, vagabundo y fugitivo. Pero eso ya será para la próxima clase. Hasta ahora, hermanos, solamente me queda el poder decirles que mmm, gracias a que he tenido esta oportunidad de aprender un poquito de la Kabbalah, del hebreo, de la visión que tiene el Talmud con respecto a esta historia, se ha ido a ampliar mi entendimiento, el poder ver que no se trata solamente de caprichos de Dios, sino que realmente hay un fundamento eterno en el plan de salvación y que ese fundamento, o quizá más bien el origen que le da
al plan de salvación es el que nosotros realmente deseábamos estar en esta tierra, aprendiendo y padeciendo lo que tuviera que ser necesario para ser como nuestro Padre, con el único propósito de servir a otros, de dar a otros. Eh, no sé si se nos ha olvidado de manera tajante ese deseo, pero estoy seguro, hermanos, que por lo menos los que estamos en esta clase, eh, hay dentro de nosotros ese llamado de que podemos hacer algo por alguien. Eh, y entonces seguir el camino de Jesucristo en vez del camino de Caín. Significa que a veces tendremos que negarnos a nosotros mismos, o en otras palabras, eh, apagar nuestros propios deseos para poder servir a otros. Y servir no para dar, no para complacer sus deseos, sino para poder minorizar sus necesidades. Que ojalá, hermanos, podamos convertirnos en una bendición para otras personas, que el día de mañana alguien nos diga gracias, porque simplemente dimos un poquito de nosotros. Que no seamos egoístas, que no pensemos solamente en nosotros, que no nos autocompadezcamos de nuestras propias situaciones, sino que pensemos en que hay otras personas que nos sonríen y nos bendicen a pesar de que están en peores situaciones que las nuestras. Comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos. Pues vamos a terminar con una oración. Y, hermana Isa, ¿usted podría ayudarnos y dejarnos una bendición con la oración? Hermana Isa. Usted desplazarme. Ok, es que ya no está. Ok. Hermana Rosalinda, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Sí, hermano Juan, con gusto. Muchas gracias. Bendito y amoroso Padre Celestial, en esta hora inclinamos nuestra cabeza delante de ti para agradecerte la bendición del mayor conocimiento que nos sigues dando, Padre. Conocer la raíz y el origen de la forma en que reacciona nuestra naturaleza humana. Te damos gracias, Padre, porque estás permitiendo que podamos ver con los ojos espirituales cuál es la conducta correcta que debemos de seguir en tanto estemos en este hermoso planeta Tierra que nos has dado para habitar. Que la fortaleza de nuestro espíritu venza esos deseos, esas inclinaciones de nuestra alma que nos llevan a tratar de satisfacer nuestra carne. Padre Santísimo, ayúdanos, por favor, fortalécenos para que nuestro espíritu prevalezca sobre nuestra naturaleza humana, para que podamos vivir como nos mostró nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre Santísimo. Es mucho lo que nos estás dando, porque es mucho el amor que nos tienes, pero lo das porque sabes que podemos irlo asimilando poco a poco en nuestro espíritu para poderlo poner por obra. Te agradecemos, Señor, porque nos ayudas a seguir adelante con todos los retos que se nos presentan día a día en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la misma iglesia con nuestros hermanos en la fe. Padre Santísimo, gracias por la sabiduría que tú nos das para poder comprender
y para poder vivir conforme tu perfecta voluntad. Sigue, por favor, bendiciéndonos con la oportunidad de ser como Jesús, mansos y humildes de corazón, siempre agradecidos contigo, Padre, para vivir gozosos todo aquello que tú nos has mostrado que debemos de hacer. Gracias por esta semana, por este mes que empieza, Padre, por el día de mañana, que vayamos a la capilla, Señor, estar unidos con nuestros hermanos, comprendiendo más ahora lo que es venir y participar de los sacramentos. Muchísimas gracias, Padre, por la salud, por el trabajo, porque tú estás con nosotros, porque Jesús nunca nos deja solos y que por esos méritos de nuestro Salvador Jesucristo es por los cuales podemos dirigirnos a ti en oración. Bendito seas, Padre. Te decimos todos nosotros, tus hijos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias, hermana. Amén. Y gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por haber estado en esta clase. Les mando un fuerte abrazote, que el Señor les bendiga en esta semana que está iniciando y que les haga prosperar en donde quiera que vayan. Principalmente que tengan mucha salud, hermanos. Muchas Y, gracias. Gracias. Igualmente para ti. Gracias, hermano Juan Carlos. Hasta Gracias. el jueves. Gracias, hermano Juan Carlos, que tenga un bendecido y reparador descanso. Hasta luego, hermanas. Gracias. Gracias. Hasta luego.